Buenas tardes para todos. El tema que vamos a hablar en el día de hoy es la trazabilidad y las mediciones. Nuestro grupo está conformado por nuestra compañera Karen Hernández y mi persona Andreina Rodríguez. El docente es nuestro ingeniero David Uribe. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre la historia de la medición, ¿listo? Quiero comenzar hablando sobre la historia de la medición, ¿listo? Porque para las primeras civilizaciones, para poder viajar, para poder cultivar y sobre todo vivir al clima, necesitaban producir sistemas de mediciones. Entonces al principio solo era necesario hacer mediciones muy pero muy sencillas. Esas mediciones contemplaban, por ponerles un ejemplo, el número de animales que criaban, las semillas que intercambiaban, el aceite que necesitaban, entre muchos elementos más. Entonces surgió el sistema de mediciones que, para serles sincera, no era para nada preciso, pero bueno, para ese entonces a ellos les servía. Las primeras mediciones de longitud tenían como unidades algunas partes o algunas extremidades del cuerpo humano. Las primeras mediciones de peso se fijaron por el uso de cierto recipiente, o por lo que una persona o por lo que un animal resistía cargar o podía cargar. Es decir, X persona cargaba un bulto de semilla, entonces ya ellos suponían de que ese bulto de semilla podía pesar 50 kilos. Entonces, como les decía, no era para nada preciso. Entonces, a medida que la sociedad crecieron, se desarrollaron nuevas tecnologías y se configuraron nuevos sistemas más precisos de medir, más complejos, y fijaron nuevos sistemas de mediciones, entonces todo fue cambiando y fueron evolucionando todas esas herramientas de mediciones que nosotros actualmente conocemos. Pero seguimos diciendo un poco cómo era la forma de que ellos medían. Miren que antes de Cristo las mediciones no eran para nada precisas. Les voy a decir como una breve historia, y miren de que ellos utilizaban el codo humano, era una herramienta para ellos medir. Y aunque servía, sí servía para ese entonces, pero variaba demasiado dependiendo de la persona. ¿Por qué? Porque ya que nosotros conocemos el sistema de medir, pues ya sabemos de que una persona chaparra no puede tener la misma longitud de su brazo a una persona alta, ¿cierto? Porque el largo de su brazo va a variar. Usted que chaparro se coloca con una persona alta y su brazo es más largo. Entonces ellos también utilizaban sus dedos, su cuarta, sus dos brazos, sus pies. Inclusive miren que como lo están viendo en sus pantallas, pesaban con sus pies. Entonces esos sistemas de mediciones no eran precisos. Pero miren, yo no sé si ustedes han escuchado a sus abuelos o a sus papás, algunos, de que se coloca las manos en su pecho y estira el brazo y dicen como que, ay, aquí hay media pulgada, o aquí hay 1 metro, o aquí hay medio metro. Entonces, porque pues para esa era o para ese entonces así era como se medía. ¿Listo? Egipto y China desarrollaron sistemas eficientes de mediciones que se hace evidente en sus construcciones. Sin embargo, los sistemas que se utilizaban en China eran totalmente independientes de los sistemas mediterráneos europeos. Sin embargo, tenían elementos un poco comunes. No eran tan iguales, pero sí daban como su similitud. En China utilizaban la distancia entre la muñeca y la base del pulgar. Listo. Sin embargo, tenían un problema, los sistemas no guardaban relación en sus diferentes unidades. Es decir, una unidad con el mismo nombre podían ser diferentes según el uso que se le diera. Más o menos en el año 221 antes de Cristo, el operario Chingit decidió unificar las unidades de ese dominio.
La unidad entonces del peso fue llamada como chi. El sistema tenía características muy comunes. Básicamente ellos dividían multiplicaban 10% y tal y como nosotros actualmente lo conocemos o como nosotros lo utilizamos. Más o menos hacia el siglo I antes de Cristo, los griegos utilizaban como medidas de longitud el espesor de su dedo, es decir, 16 dedos formaban un pie y 24 dedos equivalía a un codo lístico. Para medir volumen utilizabas como medidas básicas el metreto. Y por medir en peso la longitud fue utilizada como el talento. Ya en el 1875 se fundó la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, gracias a Dios. Su medición fue contribuida y mantener nuevos patrones, además del metro y el kilómetro. Y por supuesto, mejorar los métodos del sistema en todas las áreas del conocimiento. La oficina también se ocupa de definir nuevas unidades como el termómetro, las iluminaciones, también llamados como el foto. Ya sabiendo o conociendo un poco cómo se medía anteriormente y ya entendiendo de que utilizaban técnicas que no eran precisas, vamos ahora a continuar hablando sobre la magnitud. ¿Listo? Entonces, ¿qué es magnitud? Yo les podría decir que magnitud es una propiedad que se puede medir y que tiene un valor cuantitativo. Es decir, que una magnitud se va a poder medir, por lo tanto habrá que tener un aparato de medida y que tenga un valor cuantitativo, es decir, el número asociado a esa magnitud. Además, ese valor cuantitativo tendrá una unidad de medida. Entonces podemos ver en el lado derecho de nuestra pantalla que nos dicen, ejemplo, magnitud en sentido general, puede ser longitud, puede ser masa, puede ser tiempo, puede ser voltaje, puede ser potencia. Y magnitud particulares puede ser largo de una varilla, masa de un objeto, entre muchos más. Pero vamos a colocar un ejemplo para que a ustedes tal vez le quede un poco más claro el concepto de qué es magnitud o cómo se puede medir en sentido general o en sentido particulares. ¿Listo? Mire esa caja la que usted está viendo en su pantalla. Esta caja puede tener distintas propiedades, como puede ser el tamaño, porque tiene un tamaño, el color, miren que tiene un color como marroncita, el peso, aquellas propiedades que se pueden medir y que al medirse obtengan un valor cuantitativo, es decir, el número será en magnitudes. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la caja? El tamaño, la caja tendrá un ancho, por supuesto que tiene un ancho, tiene un alto y tiene una profundidad. Ese tamaño de la caja será una magnitud que yo o que usted pueda medir. Por decirlo, ponerle un ejemplo, no, esa caja tiene un ancho de 40 centímetros. Te dio un valor cuantitativo, entonces una magnitud. Otra propiedad que podría tener esa caja es el material. ¿Con qué material está fabricado? Pues en el ejemplo que ustedes están viendo en su pantalla claramente se ve que el material es un material cartón. Entonces ustedes dicen, no, el material es cartón. Ya eso no es una magnitud, porque ya ustedes están diciendo con una palabra, no, el material es cartón. El material de mi caja es cartón, el material de mi caja es otro material. Otra propiedad que tendría la caja es la masa. Puede tener, por ponerles un ejemplo, 5 kilogramos de masa. Así que la masa es un valor cuantitativo y por lo tanto es una magnitud. Ustedes me dirán, Andrina, no me quedó tan claro el concepto de magnitud o qué es lo que se puede llamar magnitud y qué es lo que no se puede llamar magnitud. Les coloco otro ejemplo y es que usted puede medir el amor que siente su mamá hacia usted, o usted puede medir el amor que usted siente hacia su mamá, o usted puede medir el gusto que siente por la carrera que está estudiando. Cierto que no la puedes medir. Entonces, magnitud es todo aquello que se pueda medir y que nos dé un valor cuantitativo. ¿Listo? Eso es magnitud.
Hablar entonces sobre los sistemas internacionales. Sistema de magnitud internacional. Entonces miren que antiguamente la yarda era determinado por el cinturón del rey. Pero si el rey era voluminoso y otro rey era delgado, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasaba ahí? Pues la medida eran desiguales claramente, ¿cierto? Por esa razón surgió la necesidad de tratar de igualar las medidas para que fueran iguales en cualquier parte del mundo. Esta idea pues podía parecer un poco descabellada, por decirlo de esa manera, en ese entonces, pero miren que sí se dio y que actualmente los sistemas de magnitudes son conocidas de aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, en el 1954-1971, la Conferencia de Pesos y Medidas estableció 7 unidades básicas que son las bases del Sistema Internacional de Unidades, como lo son la longitud, la masa, el tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidades de materiales e intensidad luminosa. Entonces, como le decía, estas magnitudes son las básicas para el sistema de unidades, para el sistema internacional de unidades. ¿Listo? Entonces, compañeros, para simplificar la medición de estas unidades, la Conferencia General de Pesos y Medidas en el periodo de 1960-1975 recomendó los prefijos mostrados en la tabla que se les voy a mostrar ahorita mismo. Estamos viendo o están viendo ustedes en su pantalla la tabla de magnitudes. Entonces, donde ellos predeterminaron que la magnitud, la unidad básica es metro y el símbolo es una M minúscula. El tiempo, la unidad básica es segundo y el símbolo es una S. La masa, la unidad básica es kilogramo y su símbolo es una K con una G. La intensidad de corriente eléctrica, la unidad básica es ampere y su símbolo es una A, pero una A mayúscula. ¿Listo? Aquí la están viendo en sus pantallas, la estoy mostrando con el cursor. Está la temperatura, su unidad básica es Kelvin y su símbolo es una K mayúscula. La cantidad de sustancia, su unidad básica es mol y su símbolo también es mol. La intensidad luminosa, su unidad básica es candela y su símbolo es una C y una D minúscula. ¿Listo? Entonces, el sí son unidades básicas usadas para realizar medidas precisas de modo que puedan ser verificables y que nos podamos apoyar en el uso de prefijo para simplificar estos resultados. Entonces, miren que también hicieron prefijo en el 1960-1975, donde dijeron que, listo, 10 elevado a la 18 su prefijo o lo vamos a escribir como exa y así sucesivamente. Lo están viendo en sus pantallas y pues miren que desde ese año fue creado todas estas tablas de magnitudes y pues ahora actualmente en la actualidad pues nosotros también la manejamos, ¿cierto? Entonces miren que ya es una tabla, ya son unas magnitudes más precisas, no son como que yo creo, yo me imagino, yo supongo, nada de eso. Ya son precisas y exactas, que bueno, diciéndoles un abre boca, no, preciso y exacto son totalmente distintos. A veces nos tratamos de confundir, pero más adelantico pues le vamos a explicar eso también. Entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Hablamos sobre la historia de la medición, la magnitud, y ustedes en estos momentos estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es medir? ¿Qué es medición?
¿Listo? Entonces, en su significado científico, medir se refiere a comparar una cosa, una cantidad o una actividad con otra. ¿Listo? Es establecer cuántas veces ciertas unidades de medida cabe en un objeto a medir. La medición, muchacho, es muy importante a la hora de evaluar las actividades y los procesos, ya que permiten tomar decisiones a partir de datos muy, pero muy concretos, sin necesidad de especular, sin necesidad de decir es que a mí me parece, es que yo creo, a mí me dijeron, no, nada de eso. Es muy importante resaltar, compañeros, que la medición también permite detectar cambios pequeños en el desempeño y que de otra manera podían ser invertidos. Entonces, si nos preguntaran qué es el sistema de medición, dijéramos que es un proceso que tiene como propósito hacer evaluaciones y seguimiento a un proceso, a una línea, a un servicio, a un departamento. Sin embargo, por supuesto, en ese ejercicio de hacer mediciones pueden haber variaciones, los datos pueden verse afectados. Y bueno, supuestamente hay muchos factores que componen el sistema y entre esos están las herramientas de mediciones. El material con el que se mide, el material que se mide, el procedimiento establecido para medir. A veces puede que el problema no sea ni siquiera un procedimiento establecido para hacer la medición. Entonces cada quien lo hace como se le ocurra. El ambiente, las condiciones ambientales, las humedades, las temperaturas, el ruido, el polvo, en fin, muchas características. Entonces todos esos elementos contribuyen a un sistema de medición como tal. Entonces, teniendo ya claro qué es un sistema de medir o qué es un sistema de medición o qué es medir, entonces pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Formas de medición. Existen dos formas de medir que se las voy a explicar. La primera es la medida directa y la segunda, es la medida indirecta. Vamos a explicar cuándo es una medida directa. Listo. Entonces dice, una medida o medición diremos que es directa cuando disponemos de un instrumento de medida que lo obtiene. Así, si deseamos medir la distancia de un punto a un punto B y disponemos de un instrumento que nos permite realizar la medición, entonces diremos que esta es directa. Por ponerles un ejemplo, ustedes están viendo la imagen que está en sus pantallas. Entonces, el diámetro de esta moneda, miren que se la estoy señalando con el cursor. A partir de este calibrador, por lo que se está haciendo es una comparación directa de la distancia que es el diámetro, que queremos hallar de la moneda con la distancia que nos está dando el calibrador. Esto es lo que se conoce como una medición directa. ¿Listo? Ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Tenemos las medidas indirectas. Entonces, ¿cuándo es una medida indirecta? Bien, les digo que una medida indirecta es el proceso mediante el cual no existe un instrumento, podríamos decir, capaz de llevar a cabo X medida. Bien, se puede dar el caso en el que la magnitud a medir es muy pequeña o puede ser muy grande. Entonces, para los instrumentos existentes, y eso haría imposible su medición directa. ¿Listo? Bueno, aquí quiero comenzar diciéndoles que la medición requiere de cierta precisión, de cierta exactitud. No es lo mismo cuando hablamos de que algo es preciso a cuando hablamos de que algo es exacto. Se parecen muchos estos dos términos, pero son muy distintos y se los voy a explicar por qué. Entonces vemos que precisión se puede definir como proximidad de concordancia entre valores medios obtenidos por mediciones repetitivas de un mismo objeto
o de un objeto similar bajo condiciones especificadas. Vamos a ver qué nos dice su significado de exactitud. Exactitud: aproximación de concordancia entre un valor medido de la magnitud y un valor verdadero del instrumento. Tal vez los conceptos nos puedan como enredar, no nos puedan dar un enfoque directo a lo que se quiere significar cada uno de ellos. Por lo tanto, les voy a colocar un ejemplo. Cuando hablamos de precisión o de exactitud, podemos imaginar cuando vamos a una feria y lanzamos diferentes tiros al dar. Ustedes han visto que tiene diferentes círculos. Cuando ustedes son precisos, ojo, cuando son precisos, quiere decir que a lo mejor lo lanzaron 10.000 veces y va a caer en valores muy cercanos o en valores cercanos, como lo están viendo en sus pantallas en el lado izquierdo. Cuando son exactos, quiere decir que la están mandando siempre al blanco, siempre al mismo objetivo. Entonces la medición forzosamente necesitan tener ambas cosas, ser preciso y ser exacto. Es muy fácil que un instrumento como una balanza, como un termómetro, puedan calibrar, es decir, puedan cumplir con esos dos requerimientos. Pero ya ahí estaríamos hablando de otro término que es la calibración, que se los voy a explicar a continuación. Entonces, la calibración es la operación que bajo condiciones especificadas establece. En primera etapa, una relación entre los valores y su certidumbre de mediciones asociadas obtenidas a partir de los patrones de medición. Listo. Y los correspondientes indicadores con instrumentos asociados. Y en una segunda etapa, ella utiliza esa información para establecer una relación que permita obtener un resultado de mediciones a partir de indicadores. Vamos a un subtema que nos dice ¿quién es el INM? Bueno, tal vez no pensamos de dónde salen las unidades de medidas que utilizamos todos los días. Medimos, muchachos, prácticamente todas las cosas y utilizamos la medición en nuestra vida cotidiana. Asimismo, lo hacen las empresas y en general el mundo entero. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que las medidas varían de acuerdo al instrumento que utilizamos para medirnos? Conocemos las unidades de mediciones, pero podríamos traernos problemas por la inexactitud. Las medidas, muchachos, deben de ser exactas para poderlas usarlas con confiabilidad. Entonces, el INM es un organismo técnico que se encarga de la metrología científica e instrumento de nuestro país. Entonces, los dejo con nuestra compañera Karen, que nos va a explicar un poco qué es la metrología. ¿Listo? Muchas gracias por su atención prestada.